Hola, mi nombre es Mireya y soy la directora del periódico escolar Nuestro Tiempo Social. Hola, yo soy Frida, reportera de Ciencias Sociales. Y yo soy Alfredo, también reportero. Hoy vamos a tocar un tema súper importante, la democracia y sus principios. Para ello revisaremos juntos algunos conceptos valiosos, así como la evolución de este sistema político a lo largo del tiempo. Sean bienvenidos a la redacción de Nuestro Tiempo Social, donde la sociedad ¿Tiene sentido? Y la hacemos todos. Buen día, chicos, ¿cómo están? Hola, Mireya. Pronto vamos a elegir a los jefes de grupo de cada salón. Ustedes saben que es muy importante que estas elecciones sean súper democráticas, completamente democráticas, archirrequete recontra ultra democráticas. Por lo tanto, es nuestro deber escribir una serie de recomendaciones para los estudiantes que leen Nuestro Tiempo Social. ¿Alguna pregunta? Vamos, lo que sea, no tengan miedo, no sean tímidos. Las preguntas son la llave de los valientes para acceder al conocimiento. ¿Exactamente a qué se refiere la palabra democráticas? Excelente pregunta, Frida. Antes de abordar cualquier tema, es esencial que tengamos bien clara su definición. ¿Por qué no investigamos primero qué es la democracia y en qué consisten sus principios? A partir de ahí podemos crear nuestra lista de consejos para su correcta aplicación en la escuela. no se diga más, pero ¿por dónde empezamos? Por lo más simple, chicos, ¿qué les parece iniciar en este mismo plantel? Ya luego podemos seguirnos con nuestra localidad, el país, el mundo. Siempre es buena idea fijarnos primero en lo que tenemos cerca. Después de todo, las ciencias sociales nos rodean constantemente e impactan en nuestra vida cotidiana. ¡Claro que no! ¿Cómo puede alguien tomar decisiones a nombre de un conjunto tan grande y contradictorio como lo es la sociedad? Pues no le faltan razones a esta persona. ¿Qué tal si anotamos su pregunta y la abordamos más adelante? Va. Perfecto. Pero no olvidemos que para llevar a cabo una investigación social más seria, debemos tomar en cuenta distintas disciplinas sociales que nos ayuden a comprender y solucionar nuestro problema. Claro. Hola, mis niños. ¿Cómo van con sus lecturas? Bastante bien, ¿no? De hecho, acabo de encontrar una definición de democracia en la página del Sistema de Información Legislativa. Y tal cual dice: forma de gobierno que ejerce el poder político de y para el pueblo, y desde las mayorías, a diferencia de la monarquía o la aristocracia. O de la dictadura. Ah, claro, sí. O sea, que a diferencia de un gobierno de reyes, nobles o dictadores, en una democracia es el pueblo quien manda, ¿no? De hecho, estoy viendo que justamente eso significa la palabra democracia, que viene del griego demos, pueblo, y kratos, poder o gobierno. El gobierno del pueblo por el pueblo. Ah, entonces aquí como en la escuela, en lugar de que nos impongan un jefe o jefa de grupo por parte de la dirección o de los maestros, seamos nosotros los estudiantes que tomamos las decisiones, ¿no? Efectivamente. Como cuando jugamos piedra, papel o tijeras. Claro. No realmente, Frida. Bueno, veo que han llegado a una buena definición de democracia. Pero ojo, para elegir un gobierno hay que saber hacerlo. No puede dejarse al azar. No, claro que no. Bueno, les voy a dejar aquí un texto de José Woldenberg y Luis Salazar Carrión para que profundicemos en la democracia y sus principios. ¿Va? Perfecto. Mireya, escucha esta frase que acabo de encontrar de Luis Salazar Carrión, que es doctor en filosofía. La democracia lo hace mal, muy mal, pésimamente mal. Pero sin sus valores no existirían más que tiranías, que serían peores que la peor de las democracias. Interesante, pero mira, vamos a preguntarle a una experta en el tema para que nos dé su opinión. ¿Te parece? Nos encontramos con Gabriela Breña, directora del Museo de Constituciones.
¿Por qué es importante la democracia? Porque es lo mejor que hemos inventado los humanos para tratar de que todos estemos bien. No funciona, pero como aspiración funciona en algunos países, en otros no. Pero es lo mejor que hemos inventado para que todos seamos felices, aunque suene cursi, no me importa. ¿Qué valores encuentra usted en la democracia que la vuelven deseable? ¿Y por qué? Aquí el asunto que tiene que ver con mi respuesta anterior. Uno es el asunto de la teoría de la democracia. Las bases son, todos somos iguales, desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos. El problema es que eso no es cierto. En la realidad, en lo práctico, hay países en donde la democracia, yo podría decir que se aplica casi al 100. Países con recursos, Suecia, Noruega, Dinamarca, tal. Pero que tienen otros problemas para el asunto de la democracia, que por ejemplo es el asunto de la no discriminación porque eres moreno, porque eres asiático, porque, en fin, porque eres mujer. Pero esos países, digamos, que pueden funcionarnos como modelo. A ver, ¿qué les parecen estos valores? Pero no se olviden que aún falta por investigar los principios de la democracia. Buenísimo. Espectacular. Sigamos buscando. El principio esencial de la democracia es el de soberanía popular. O sea, que el único soberano legítimo es el pueblo y toda autoridad política emana de él. En pocas palabras, no existe ningún poder encima de la voluntad del pueblo. Eso suena muy bien, pero... ¿Pero qué? no, nada. Mira, hay que atreverse a preguntar, igual como dice Mireya. Tú, suéltalo. Bueno, ¿cómo puede gobernarse el pueblo a sí mismo? En nuestra escuela parece fácil porque no somos tantos, pero ¿qué me dices en una sociedad como la mexicana, donde somos más de 120 millones de personas? ¿Cómo puede ponerse de acuerdo tanta gente y gobernar todos a la vez? Bueno, habrá que acotar el concepto de pueblo exclusivamente al conjunto de ciudadanos. O sea, solo aquellas mujeres y hombres mayores de 18 años que gozan de sus derechos, sin importar su sexo, posición económica, situación cultural o identidad religiosa. Es decir, a quienes se les llama ciudadanos. Igual sigue siendo mucha gente. Exactamente. Sí, otra vez yo. La respuesta a ese problema se encuentra en otros dos principios de la democracia moderna: mayoría y representación. Miren, esta animación que encontré en internet, a ver qué les parece. ¡Wow! Está padrísima. Cuando las sociedades son grandes y complejas, surge el problema de unificar intereses diferentes y hasta contrarios. Para ello, es necesario el principio de mayoría. Si el pueblo no puede ponerse de acuerdo sobre algún tema, entonces tiene que elegir la mayoría. Esto solo se consigue a través de las votaciones en las que el pueblo escoge entre distintas alternativas. Lo que elige la mayoría será aplicable para todos. Por supuesto que este principio exige que las minorías también participen, haciendo valer sus derechos e influyendo en las decisiones públicas. En otras palabras, el poder de la mayoría solo adquiere legitimidad democrática cuando se reconocen los derechos y la participación de las minorías. Miren este otro video. ¿Qué son las minorías? Con este término nos referimos a un grupo de personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. El término grupos minoritarios no tienen una definición única, debido a la diversidad de culturas que existen en el mundo. Pero lo que sí sabemos es que las llamadas minorías están presentes en todas las sociedades. Se puede decir que una minoría es un grupo dentro de una sociedad más grande.
Las minorías son importantes porque expresan el grado de libertad que existe para pensar de manera diferente a la mayoría. Los miembros de los grupos minoritarios suelen estar sujetos a discriminación, prejuicios, segregación o persecución a manos de otro grupo llamado mayoritario. Existen organizaciones que se dedican a mediar para proteger los derechos de las personas de los grupos minoritarios, como la Organización de las Naciones Unidas, a la cual pertenece nuestro país. Por ello, en 1992 emitió la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. En ella se establece la obligación de los estados para que las personas pertenecientes a minorías tengan derecho a disfrutar de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión, a utilizar su propia lengua materna en privado y en público libremente sin injerencia ni discriminación de ningún tipo. Destaca también que, siempre que sea posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su lengua materna o de recibir instrucción en su propia lengua. Señala también la obligación de los países de promover el conocimiento de la historia, las tradiciones, la lengua materna y cultura de las minorías que existen en su territorio. Todo ello para contribuir al goce pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales al que tenemos derecho tú, yo y todas las personas. También con el propósito de luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia que se vive en todo el mundo de manera particular contra personas de las minorías, la Organización de las Naciones Unidas convocó a todos los países integrantes a la conferencia contra estas prácticas, que se llevó a cabo en la ciudad de Durban, Sudáfrica en 2001. En el artículo 66 de la Declaración, señala que debe protegerse la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de las minorías, y que las personas pertenecientes a esas minorías deben ser tratadas en igualdad y deben disfrutar de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, sin discriminación de ningún tipo. Señala también la necesidad de cuidar a las minorías, incluyendo a las personas desplazadas en su propio país o fuera de él, como los refugiados o migrantes, para que tengan apoyo humanitario en alimentación, vivienda y servicio médico, entre otros. Luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia hacia las personas que pertenecen a las minorías enriquece a nuestras sociedades y nos hacen mejores seres humanos. Por lo que hemos visto, la no discriminación y la igualdad ante la ley son dos de los principios básicos de las normas internacionales relativas a los derechos humanos. De acuerdo con esas normas, el mejor medio de prevenir la discriminación y la desigualdad es que los países asuman el compromiso de garantizar la participación efectiva de sus habitantes, mediante la creación de instituciones que permitan a los miembros de las minorías tomar decisiones, ejercer sus facultades legislativas, administrativas y desarrollar su cultura. Es decir, que los grupos de personas de las minorías participen efectivamente en proyectos económicos y de desarrollo, además de evaluar los efectos de estos proyectos. No olvidemos que las niñas, niños y adolescentes son parte esencial de la sociedad, y por supuesto también de las minorías. Por ello, se encuentran protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño. En el artículo 30 señala que en los estados en los que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, o personas de origen indígena, no se negará a las niñas y a los niños el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, a utilizar su propia lengua materna. Como sociedad, es fundamental aceptar y aprender de las minorías. ¿De qué manera fomentarían ustedes en la escuela y en su comunidad el ejercicio de los derechos de las minorías? Tenemos también el principio de representación. Cuando un pueblo es muy grande y diverso, este no puede dedicarse de tiempo completo y todos juntos a las tareas de gobernar. Esto es obvio. Se vuelve necesario entonces que la democracia sea representativa, que haya alguien que represente al pueblo. Estos representantes son los políticos, que son los que toman las decisiones a nombre del pueblo que los elige. Esto no significa que el pueblo permanezca ajeno a tales decisiones. Para ello existen las elecciones y las consultas populares, entre otras herramientas. Además, todo el mundo tiene derecho de manifestar sus preferencias políticas, estando de acuerdo o en desacuerdo con sus representantes, ya sea que lo hagan individualmente o a través de partidos políticos. Perfecto, entonces ya tenemos 3 principios importantes de la democracia: soberanía popular,
mayoría y representación. Así es. Como ya hemos visto, la democracia no es un régimen perfecto, pero sus principios suenan muy lógicos. De hecho, representan el modo más ordenado y justo para formar gobiernos y autorizar políticas públicas. Por eso tenemos que defenderla. Totalmente. Aún nos falta un asunto, averiguar un poco sobre la evolución de la democracia a lo largo del tiempo. ¿Y si consultamos de nuevo a nuestra experta? ¿Cómo resumiría usted la historia de la democracia? ¿Por dónde comenzaría? Pues en Grecia, no puedes empezar en otro lado. Perdón, pero es obvio. Pero la democracia somos todos. Y por todos es todos. Todos. ¿Quién la inventó y cómo se fue desarrollando en el mundo? La idea de la democracia es griega. De las ciudades griegas, había unas más perfeccionadas que otras. ¿Qué países se consideran más democráticos y por qué? Por ejemplo, los países nórdicos de Europa, pues esos países están mucho más avanzados. Que ese es un asunto muy importante. Mientras no haya el suficiente desarrollo económico y equidad en el reparto de la riqueza, la democracia no existe. ¿Y en México? ¿Cuál será la historia de la democracia en nuestro país? ¿Y por qué no acudimos a nuestro teléfono mágico? Buen día. Está usted llamando a la oficina del señor Demócrates Quetzalcóatl en Calvillo, Aguascalientes, especialista en temas históricos. Justo andábamos preguntándonos por la historia de la democracia en México. ¿Usted cree que el señor Demócrates pueda ayudarnos? Somos del periódico escolar Nuestro Tiempo Social. Claro que sí. De hecho, él habla. ¿Qué quiere saber usted? Todo lo que pueda contarnos. En primer lugar, México no siempre fue una democracia. Durante buena parte de su historia como nación independiente, el sistema político funcionó como algún tipo de autoritarismo, sobre todo en el siglo XIX. Pero ya en el siglo XX, a partir de la Revolución Mexicana y hasta mediados de la década de 1990, podemos decir que sí existió la democracia. Competían partidos políticos, los mexicanos ejercían su voto, había elecciones y el sistema funcionaba, aunque fuera bajo un partido de Estado, lo que dio lugar a la famosa dictadura perfecta, según una definición del escritor Mario Vargas Llosa. En todo caso, esta forma de gobierno evitó grandes revueltas sociales y dictaduras militarizadas, a diferencia de otros países latinoamericanos. Total que gracias a las reformas electorales de 1977, 1990 y 1996, el país se fue dirigiendo hacia una transición con la cual palpó de forma más clara y real la democracia. La reforma de 1990, por ejemplo, creó el Instituto Federal Electoral, IFE, que en el 2014 se transformó en el Instituto Nacional Electoral, INE. Pero este es solo un resumen porque si estuviéramos ahondando al respecto, tendríamos que hablar de Francisco I. Madero, apóstol de la democracia en nuestro país, la historia de los diferentes partidos políticos, la alternancia del año 2000 e incluso la del 2018. Pero dígame, ¿es suyo un programa de historia? No, de ciencias sociales. De todos modos, está bien que exploren otras disciplinas, es lo que hacen los científicos sociales, apoyarse en otras materias. De hecho, permítame recomendarle a su audiencia 2 libros que pueden ser de gran interés. Historia mínima de la transición democrática en México, Colegio de México 2012, y Cartas a una joven desencantada con la democracia, Sexto Piso 2017, ambos de José Wondenberg. Gracias, muchas gracias, señor Demócrates Quetzalcóatl. De nada pues, pero antes de colgar, ¿sabían ustedes que casi la mitad de la población mundial vive en una democracia? Según un estudio de 2019 del semanario inglés The Economist, que analizó 165 países y 2 territorios, o sea, prácticamente toda la población del mundo, 22 países viven en una democracia plena y 54 en una democracia defectuosa. A México lo ubican entre estos 2 últimos. Por otro lado, 37 naciones son gobernadas por un régimen híbrido y 54 por un régimen autoritario. ¿Qué quiere decir democracia defectuosa?
que nos falta una mejor cultura política, participar, exigir transparencia y rendición de cuentas. Pero ya estamos en ello, yo espero. Ahora sí, hasta la vista. Mis reporteros estrellas, ¿cómo les fue con la investigación? Bastante bien. Perfecto. Creo que ya estamos listos para redactar la lista de consejo para la elección de los jefes de grupo en la escuela. Joder, los escucho. Cuéntenme. Dado que la democracia es el mejor sistema político que conocemos y permite que el pueblo se gobierne a sí mismo, es importante que nuestras elecciones se hagan de manera democrática, súper democrática, completamente democrática, archirrecontra ultra democrática, o sea, tomando en cuenta los principios de soberanía popular, mayoría y representación. Y por supuesto tomando en cuenta a las minorías, que de eso se trata la democracia, ¿no? Todo en un ambiente de libertad, igualdad y fraternidad, con pluralidad en las campañas y mucho respeto. ¡Wow! Muy bien. Por lo visto, repasaron muy bien nuestro tema. Ojalá todos los estudiantes tengan tan claros los conceptos como ustedes. Yo estoy segura que así es. ¿Ahora? ¿A trabajar? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en la redacción del periódico escolar Nuestro Tiempo Social, donde la sociedad Tiene sentido y la hacemos todos. Ayúdanos a construir este programa juntos. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en YouTube.